Hari Bol, Hare Krishna, Hare Rama. Estamos en el Bhagavad Gita tal como es, traducido por Ase Bhaktivedanta Swami, capítulo 8, alcanzando al Supremo. Entonces aquí en el texto 26 dice, de acuerdo con la opinión védica hay dos maneras de irse de este mundo. Una es en la luz y la otra es en la oscuridad. Cuando uno se va en la luz, no regresa a este mundo material, pero cuando se va en la oscuridad, sí regresa al mundo material. Aunque los devotos conocen esos dos senderos o Arjuna, nunca se confunden. Por lo tanto, siempre mantente fijo en la devoción. Cuando Krishna le dice esto, es que el devoto no se afecta por las condiciones de si es la época de luz o de sombra para salir, puesto que el devoto está ya en la trascendencia. Y si está en la trascendencia, estamos hablando de un devoto puro totalmente, no un devoto mezclado, entonces él se va directamente al mundo espiritual cuando deja este cuerpo. Entonces la persona que acepta el sendero del servicio devocional no está desprovisto de los resultados que se obtienen del estudio de los Vedas, de la ejecución de sacrificios y austeridades, de la caridad o de la ejecución de actividades filosóficas y fruitivas por el simple hecho de realizar servicio devocional. Ella consigue todo eso y al final llega a la eterna morada suprema. Entonces esta es la conclusión del capítulo 8, donde Krishna está explicándole a Arjuna diferentes métodos de autorrealización, puesto que Arjuna estaba eh, dispuesto a escuchar una fórmula práctica para él. Entonces Krishna le presenta este conocimiento del Bhagavad Gita y principalmente para que Arjuna se entregue totalmente a él. Reconozcamos el hecho de que esto es un lila o un pasatiempo, el hecho de que Arjuna se vea confundido porque Arjuna es un devoto puro del Señor Supremo que viene a funcionar como una entidad viviente corriente para que Krishna lo instruya y así nosotros aprendamos. Esa es la realidad, o sea, es una fórmula para que nosotros conozcamos que Krishna tiene conocimiento de todos los sistemas de autorrealización y recomienda el más fácil que también se necesita de práctica para lograrlo y es el servicio devocional, o sea, el bhakti yoga. Eso es muy importante que uno entienda ese asunto, puesto que, digamos, el Mahabharata, donde se sustrae este libro, se dice que el Mahabharata contiene 100.000 versos. Bueno, el libro del Bhagavad Gita es esto, el libro más importante del Mahabharata, que el Mahabharata significa la gran historia de la región que ahora se le llama India, porque antes a India se le conocía como Bharatavarsha. Bharatavarsha. A raíz de un gran rey, el rey Bharata, de la dinastía Kuru, de la dinastía donde viene Arjuna, entonces por eso se le llamaba Bharata Varsha. Entonces por eso Krishna aquí, cuando se refiere a Arjuna, en muchas ocasiones le dice, oh descendiente de Bharata. Entonces, el punto es que este libro sale del Mahabharata y es el libro más importante del Mahabharata. El Mahabharata lo escribió Sila Vyasade en su madurez espiritual, viendo que en Kali Yuga las personas iban a ser perezosas, pendencieras, de poca memoria y que no íbamos a tener mucho deseo de ejecutar sacrificios para la autorrealización y que íbamos a romper todos los principios regulativos religiosos y morales. Y entonces los principios
en los Vedas son el no comer carne, no huevo, ni pescado, no intoxicación, no juego de azar, no sexo ilícito. Entonces cuando Vyasa ve que la sociedad humana también siempre va a estar perturbada y con poca memoria, decide escribir los Vedas. Ya existían los Vedas como tal, pero entonces él presenta los Vedas, que era un solo Veda, un solo conocimiento, y las personas entendían a cabalidad ese conocimiento. Bueno, las personas que estaban realmente preparadas para ello, porque en todas las épocas ha habido personas inteligentes y no inteligentes, y personas desarrolladas espiritualmente y no desarrolladas espiritualmente. Entonces, pero las personas tenían más tendencia hacia la autorrealización en otras eras, pero como es un mundo de dualidad, también había personas con poca intención de autorrealización, pero como los Veda abarcan todo tipo de conocimiento, el Veda era conocido como Rit Veda. Es un significado de Ase Bhaktivedanta Swami. Él dice que se llamaba Yayurveda, pero en la mayoría de los casos he escuchado y he leído que el primer Veda es Rit. Entonces de ahí Vyasa divide en cuatro Vedas: Rit Veda, Sama Veda, Atharva Veda, Yajur Veda. Entonces estos Vedas tienen que ver con el asunto de la información en general a través de himnos, de canciones, de rituales, etcétera. Entonces cada uno de estos Vedas se especializa en una rama del conocimiento, y luego Vyasa presenta los Upanishads, que son 108, presenta el Ramayana, que ya había sido escrito por Valmiki, ¿verdad? O sea, no, es que manifestado o narrado por Valmiki, porque Vyasa fue el primero que presenta la literatura védica, ¿verdad? Entonces Valmiki lo que hace es presentar la narración del Ramayana antes. La gente era mucho más inteligente y solo con escuchar una vez aprendía y retenía la información, pero Valmiki fue el que expuso el Ramayana. Bueno, el asunto es que Vyasa también escribió el Ramayana, en toda la literatura védica. Él mandó a diferentes discípulos a investigar, no solamente en la Tierra, sino también lo mandó a diferentes partes del universo a investigar sobre los Vedas. Y entonces escribió para la comprensión humana, para todo tipo de condiciones, para los intelectuales, los administradores y guerreros, para los comerciantes y para los obreros, ¿verdad? Y para los menos que obreros también él escribió la literatura o parte de los Vedas, y el Mahabharata es para las personas menos inteligentes, o sea, personas que no son letradas, ¿verdad? Y lo presenta a través de la historia de esta cultura, con la intención de que las personas aprendan entonces sobre la autorrealización y logren así el éxito en la vida. Pero aún así Vyasa, a pesar de haber escrito todo, se sentía inconforme, hasta que llegó su maestro espiritual Narada Muni y le dijo que le faltaba escribir la esencia de los Vedas, el fruto maduro de los Vedas, el Srimad Bhagavatam. Así que, por ejemplo, el Bhagavad Gita es la introducción al Srimad Bhagavatam, porque aquí Krishna presenta 5 temas importantísimos: lo que es el karma, lo que es el tiempo, lo que son las 3 modalidades de la naturaleza material: pasión, bondad y ignorancia. ¿Quién es la entidad viviente? Que Arjuna le preguntó aquí, ¿verdad?, sobre qué es el Brahman, y él le dijo que es la entidad viviente. Entonces también le habló de Adideva, Adibhuta, Adiyagna, ¿verdad? O sea, Adi Atman, que es la entidad viviente, el alma espiritual; Adi Deva, que son los semidioses que manejan todas las cosas o la energía del mundo material. Hay 33 millones de semidioses manejando lo que son los elementos del mundo material. Entonces hay semidioses principales, secundarios, terciarios, etcétera. Entonces, Adibhuta, lo que es la naturaleza material, y también Adi Yagna, o sea, aquel que es la suprema personalidad de Dios y que todos los sacrificios son para él. Entonces, ahí Krishna le explica
quién es el alma y quién es la suprema causa absoluta. Entonces son los 5 puntos de el Bhagavad Gita, que son el conocimiento acerca del karma, el tiempo, las modalidades, la naturaleza material, la jiva, y el conocimiento acerca del Señor Supremo, que está manifestado como la superalma en el corazón y está en todas las partículas existentes, inclusive en el átomo, en la célula, acompañando a la entidad viviente, porque la entidad viviente, o sea, nosotros la jiva medimos la 10 milésima parte de la punta del cabello, o sea, somos muy pequeñas, pero tenemos el potencial de 10 millones de soles. Pero cuando estamos cubiertos por la energía material, funcionamos diferente. Entonces la energía material es muy fuerte, nos cautiva y se le llama Mahamaya. Pero el Señor Supremo no es cautivado por la naturaleza material. Y él mismo aquí nos ha dicho que los tontos lo menosprecian cuando él desciende en su forma humana o parece a la humana. O sea, los humanos nos parecemos a Krishna. O sea, este planeta tiene algo muy especial, ¿verdad? Porque Krishna, cuando viene al universo, Krishna propiamente, el Krishna, porque hay unas expansiones de Krishna que son administradores de todo el universo, ¿verdad? Esto es Vishnu de 4 brazos, pero Krishna tiene 2 brazos. Cuando viene a este universo, no va a otro planeta, al menos que lo inviten o hagan algún arreglo para que él aparezca en ese planeta, ¿verdad? Porque hay una historia donde él fue al planeta de Indra a buscar la flor de Pariyatra y se trajo el árbol de Pariyatra por pedido de su esposa Satyabhama. Pero bueno, el asunto es que Krishna siempre viene aquí a la Tierra. Entonces la Tierra está bendecida con la presencia de Krishna y la forma humana más cercana a la forma de Krishna es nuestra forma. Entonces tenemos ciertos tipos de privilegios. No somos los más inteligentes ni los más desarrollados en el mundo material, porque el más desarrollado o los más desarrollados están en el planeta de Brahma. Brahma Loka, Loka significa planeta. Pero sí tenemos la oportunidad de conocer, digamos, Krishna apareció hace 5.000 años y todavía estamos obteniendo sus palabras, ¿verdad? Y entonces de conocer sobre Krishna, todavía se puede ir al lugar donde apareció Krishna, ¿verdad? Lógicamente que brindaban el lugar donde apareció Krishna, que se le llama Gokul cuando aparece aquí en la tierra, todavía tiene el río Yamuna y todavía tiene la colina de Govardhan, que son los representativos que se ha mantenido desde la época esa de Krishna. Lo que es la infraestructura de Vrindavan ha tenido su flujo y reflujo, o sea, devotos que han tenido que reconstruirlo, como el caso de Baladeva Vidyabhusan y Vishwanatha Chakravarti Thakur, que aparecieron 100 años después de Chaitanya Mahaprabhu. Ellos tuvieron que reconstruir Vrindavan, pero se mantiene el río Yamuna y la colina de Govardhan, aunque la colina de Govardhan ya se ve poco. Se dice que la colina de Govardhan tenía 14 kilómetros de circunferencia y no me acuerdo la altura, ¿verdad? Entonces se explica en la literatura Vaishnava que cuando ya desaparezca el río Yamuna y desaparezca la colina Gorda, entonces ya brindaban desaparecer la tierra. Ellos se quedaron a pedido de Krishna para mantener el bhakti en ese lugar, y otro ser trascendental que es una expansión de Simati Radharani que todavía está también en la tierra, es Tulsi Devi, la planta de Tulasi. La gran ventaja que uno puede tomar la planta de Tulasi y sembrarla en cualquier parte de la tierra. Tulasi es pariente de la que se conoce en estos países como la planta de toronjil. O si no, uno puede buscar en internet Tulasi, va a encontrar cuál es. Es una planta que en India los devotos de Krishna o no devotos de Krishna la contienen, la tienen y saben que es una planta que ofrece energía positiva comprobada. Entonces, Tulsi
El río Yamuna y la colina de Govardhan son representativas directas de lo que es el mundo espiritual. Entonces todavía tenemos acceso al contacto de eso. Y entonces resulta ser que los libros que hablan del Krishna y los libros donde Krishna habla también son trascendentales, como este libro, el Srimad Bhagavad Gita. Entonces tenemos el Srimad Bhagavad Gita, que cada vez que lo leemos estamos escuchando la conversación de Krishna y Arjuna, y es conocimiento revelado porque depende de mi estado de conciencia. Así mismo yo voy a percibir diferentes puntos de vista de este gran libro que es ampliamente trascendental. Una vez que nosotros hablamos sobre estos temas, estamos ubicados en la trascendencia, lo sepamos o no. ¿Verdad? Es un asunto de conciencia. Lo que hay que hacer es despertar la conciencia. Entonces, por eso aquí Krishna le dice a Arjuna claramente: no te preocupes por si sales en la oscuridad o sales en la claridad, porque resulta ser que él dice que aquel practicante del Jnana Yoga y de algunos sistemas de yoga necesitan calcular exactamente cuánto van a salir, ¿verdad? Porque ellos tienen el potencial de controlar entonces la vida de ellos, y entonces buscan salir, digamos, en los 6 meses donde el sol pasa por creo que es por el sur, se me olvidó. Entonces, porque el sol pasa 6 meses por el sur y 6 meses por el norte, y en una de esas épocas no es auspicioso y otro sí es auspicioso. Ellos buscan salir en el momento de la presencia del sol o del fuego, ¿verdad? O sea, un lugar iluminado, una serie de cosas que ellos conocen, ¿verdad? A través de su ciencia de yoga mística. Pero Krishna le da esto a Arjuna como una información y le dice: no te preocupes. Si tú sales en la época del que pasa el sol por el norte o por el sur, o si sales en oscuridad o claridad, tenlo por convicción, ¿verdad? Y declara esto a la humanidad, que si eres un bhakta, un devoto puro mío, que estás completamente consagrado, que has entregado tu corazón, que solamente piensas en mí, porque eso lo dice Krishna: piensa siempre en mí, conviértete en mi devoto, adórame, ofréceme reverencia, estando siempre absorto en mí, tú vendrás a mí. Entonces, la condición parece fácil, pero nos cuesta mucho convencer a nuestra mente, que es la que maneja las emociones, y convencer a nuestra inteligencia, que es la que maneja la razón, de que Krishna está presente y que podemos convivir con él a través de sus palabras, porque no hay diferencia entre la palabra de Krishna, entre el nombre Krishna y el propio Krishna. Pero ahora nuestra mente y nuestra inteligencia materialista, al igual que nuestro ego, que es material, están simplemente no convencidos. Entonces, cuando ellos logren convencerse por la experiencia, porque hay experiencia, pero esta experiencia se logra paulatinamente, uno tiene que aceptar reglas y regulaciones. Por ejemplo, cantar mínimo 16 rondas o rosarios o cuentas Hare Krishna diaria, como mínimo, lo que estableció nuestro Guru Maharaj Bhaktivedanta Swami Prabhupada, como mínimo. Seguir los 4 principios regulativos. Se sabe que hay personas que no pueden seguir los 4 principios, pero el principio más malo de todos, ¿verdad?, es el comer carne. Entonces, el sexo ilícito no estamos diciendo que se pueda hacer, sino que todavía es un delito menor, o juego de azar o intoxicación. Pero el, 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 el comer carne, siendo un devoto de Krishna, es lo peor, y ya es considerado alguien que come carne que dejó de ser devoto aunque cante Hare Krishna, porque hay diferentes categorías de devotos. Si vamos a hacer un análisis, todas las entidades vivientes somos devotos del Señor Supremo, porque estamos
hechos para eso, somos existentes por eso, nosotros somos parte y porción del Señor Supremo y como tal estamos para el servicio del Señor Supremo. Por ejemplo, la mano es parte del cuerpo, está al servicio del cuerpo y hay un regente en el cuerpo, la boca es parte del cuerpo y está al servicio del cuerpo, el regente es el cuerpo, ¿verdad? O sea, el yo igual, el Señor Krishna es el yo supremo y nosotros las entidades vivientes que somos parte y porción de él, estamos a su servicio y eso tenemos que comprenderlo desde el mismo momento en que comenzamos este proceso. Este proceso, lógicamente, que se emprende a través de la fe. La fe es un sentimiento, si vamos a buscar una definición de ella, algo que nos ayuda a impulsarnos, es instintiva, ¿verdad? Todos tenemos que hacer algo y cuando lo hacemos es a través de la fe. Yo me acuesto y tengo la fe de que al día siguiente me voy a levantar. Voy a trabajar y tengo la fe de que de ahí voy a conseguir un ingreso y así hay fe con conocimiento y fe sin conocimiento. Entonces, la fe es lo que nos motiva a buscar una solución a los problemas existenciales, ¿verdad? Y a buscar una comprensión de las cosas. O la fe es la que nos impulsa, digamos, una pareja se encuentran y se unen con fe para hacer una familia. De ahí entonces desarrollan el plan familiar y comienzan entonces a la ilusión convertirla en una realidad, porque la ilusión no es que no sea existente, es una existencia en un plano diferente, porque solamente el imaginarme de que yo voy a ser multimillonario ya es una existencia en un plano sutil. Ahora hay que ver si yo tengo la capacidad de llevar esa ilusión a un plano físico que sigue siendo una ilusión, ya que cualquier cosa que nosotros pensamos en este mundo que no esté relacionado con Krishna y está relacionado con la naturaleza material es una ilusión temporal, pero resulta ser que dentro del contexto védico nosotros vivimos todo el tiempo en ilusión, inclusive en el plano espiritual. Explico lo del plano espiritual. En el plano espiritual nosotros podemos tener una relación de padre de Krishna o de hijo de Krishna, o podemos tener una relación de amigo de Krishna, de amantes conyugal de Krishna, de sirviente de Krishna, de admirador de Krishna, y todos esos son planos ilusorios trascendentales eternos. La diferencia de la ilusión del mundo material es que tiene un ciclo, es temporal. Entonces, realmente la entidad viviente vive siempre en ilusión. Así que la ilusión es una realidad que se puede llevar a cabo o simplemente se queda en un plano, pero siempre existimos bajo el contexto de la ilusión. Ese es el punto filosófico que nos presenta Sri Krishna sobre este punto de la ilusión, ¿verdad? La ilusión se convierte en una aspiración y esta aspiración puede convertirse en una realidad también. El ideal, uno habla de idealismo, bueno, el ideal también es una realidad dentro de un plano. Recordemos que nosotros nos manejamos en varios planos, estamos en el plano espiritual, que es nuestro plano real, y está el plano sutil del cuerpo físico sutil constituido por ego falso, inteligencia y mente, y está el plano físico que es llamado también el plano burdo, que está constituido por los sentidos y por los objetos de los sentidos. Entonces son diferentes planos. Entonces alguien puede decir, bueno, el plano real es las condiciones materiales. Ese es el plano real, las condiciones materiales. Bueno, esa persona tiene una conciencia material y piensa que ese es su plano real. Entonces está en la ilusión de pensar de que las cosas materiales es la realidad. Hay otras personas que se van en el plano sutil, en físico material y viven inventando cosas dentro de sus cabezas, pero no la llevan a la práctica en lo físico. Entonces están en un plano de ilusión en el cuerpo sutil material. Y hay otro plano espiritual donde uno está, por ejemplo, en estas cosas de escuchar a Krishna
y todo esto son planos reales. Entonces escucho sobre Krishna y entro en un plano de ilusión trascendental o espiritual. Entonces el punto es donde nosotros queremos depositar nuestra conciencia, pero nuestra conciencia, aunque seamos sapientes, aunque conozcamos de eso, seguimos estando en ilusión. Entonces la propuesta de Krishna es que si somos entidades vivientes que vivimos en ilusión, ¿por qué no vivir en la ilusión trascendental en compañía de Él y tener la oportunidad de verlo cara a cara? Porque el peor castigo que uno puede recibir como entidad viviente eterna es no poder ver el rostro hermoso de la suprema causa absoluta llamado Sri Krishna. A este nombre se le da la verdad absoluta porque significa el sumo atractivo, aquel que es más bello que lo más bello, aquel que es el más poderoso de lo más poderoso, etc. Entonces, resulta ser que si nosotros practicamos un proceso como este que está indicando Krishna, que está basado en el Bhakti Yoga, o sea, en el amor y la devoción, la ciencia del amor, nosotros podemos despertar nuestra conciencia latente, espiritual, y convivir con la suprema causa absoluta que es, en ese plano es el centro de todo. En este plano, aparentemente nosotros queremos ser el centro de todo y pensamos de esa manera y todo lo manejamos de acuerdo a yo y lo mío. Aham, mameti, yo y lo mío, tú y lo tuyo. Y a ver quién tiene más poder, quién tiene más sabiduría, quién tiene más belleza, quién tiene más fuerza, quién tiene más conocimiento, quién tiene más renunciación. Entonces estamos siempre en esa lucha porque estamos en la ilusión de pensar que podemos ser el centro de todas las actividades. Entonces, aquí la idea es que despertemos de esa ilusión y entremos a la ilusión de considerar al Señor Supremo como la causa de todas las causas y de ahí entonces relacionarnos con Él de alguna forma en particular. Arjuna ya tiene una relación con Krishna, ¿verdad? Eterna. Entonces aquí en el Bhagavad Gita él se veía confundido, pero él tenía una relación eterna con Krishna como amigo. En el capítulo 4 habla con Krishna sobre eso y Krishna le dice, bueno, es que yo recuerdo cada vez que aparecemos en un lugar, pero tú no lo recuerdas. Esa es la diferencia, pero tú siempre me has acompañado. Entonces Arjuna, por curiosidad, le pide a Krishna que le muestre la forma universal. Krishna se la muestra, pero le dice, te voy a dar ojos divinos para que veas esta forma. O sea, en otras palabras, le va a dar ojos para que vea un aspecto que realmente es terrorífico del Señor Supremo, que es el aspecto del tiempo, porque cuando Él ve el tiempo personificado, que está agarrando a todos esos guerreros y los está masticando, o sea, los está destruyendo, Arjuna se asusta y comienza a dar reverencia y dice, doy reverencia por delante, por detrás, por todos lados, ¿quién eres tú? Me has asustado, eres muy poderoso. Y esa manifestación de la forma universal que Arjuna no ve en Krishna, le dice, yo soy el tiempo que lo devora todo. Entonces Arjuna, asustadísimo, le dice, no quiero seguir viendo esa forma tuya, mi señor. Para mí es muy atroz. Entonces, por favor, aparece en cuatro brazos. Entonces, Krishna se manifestó en cuatro brazos como el señor Vishnu. Y luego Arjuna ya experimentó el sentimiento de amistad que tiene con Krishna. Y Krishna luego se manifestó en dos brazos. Y después que Krishna le narra el Bhagavad Gita a Arjuna, Arjuna cae en ilusión y piensa, ah, Krishna es mi amigo y es mi auriga, o sea, el conductor de mi carroza, de mi carreta de guerra, y vamos a pelear a Krishna. ¿Eh? Entonces, son grados de ilusión que vivimos. En otras palabras, hay tantas dimensiones en nuestra existencia que no podemos abarcarla toda. Krishna sí abarca todas las dimensiones. Entonces lo que nosotros hacemos es entrar en un plano dimensional y vivir ese plano dimensional que aquí se le está llamando ilusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se convierte en un ambiente que no es
la realidad de la verdad absoluta, pero sí se convierte en nuestra realidad como entidad viviente cuando estamos en ese plano. Entonces, cuando nosotros estamos en el plano material, no es que no exista una realidad, es una realidad, pero es una realidad temporal. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, en el mundo material estamos viviendo realidades, transmigrando de cuerpo en cuerpo. En los Vedas se dice que hay 8.400.000 especies de vida. 400.000 son humanas en este universo. Y resulta ser que uno transmigra de un cuerpo a otro y no recuerda sus cuerpos anteriores. Entonces yo he podido ser una hormiguita, ya sea reina hormiga o zángano hormiga o simplemente una hormiga guerrera o una hormiga obrera. Y no me acuerdo de eso. Y en ese momento yo soy una hormiga obrera o una hormiga de lo que sea. Entonces igual pasa, cuando llego a ser humano o me convierto en un intelectual o un administrador de Estado o administrador de lo que sea, un comerciante, un agricultor, un obrero, menos que obrero, etcétera, y me identifico con esa forma. De hecho, yo he podido ser hombre, mujer, ¿entiendes? De cualquier sexo en vidas pasadas y me identifico con esa forma. Entro en la ilusión del cuerpo ese. Y eso lo que incomoda es que no es una condición permanente. Entonces tenemos que estar transmigrando de un cuerpo a otro, transmigrando de un cuerpo a otro. O sea, dejamos un cuerpo endeble o un cuerpo que se deteriora y tomamos otro cuerpo en este mundo material siendo entidad viviente eterna. Entonces la propuesta de Krishna es que entremos al plano de la ilusión trascendental y tomemos un cuerpo específico y seamos entonces siempre el individuo de ese cuerpo. Esa es la propuesta de Krishna y se puede lograr. Esto es una realidad en otro plano de existencia. Recordamos que hay muchos planos de existencia. Bueno, este es un plano trascendental, espiritual, y está comprobado por los acharyas y el propio Krishna que para nosotros, puesto que él mismo lo dice, es la suprema causa absoluta, la suprema causa de todo lo existente. Entonces me voy despidiendo. Muchas gracias por darme la oportunidad de mandar este mensaje. Le agradezco a mi Guru Maharaj, a Krishna y a todos ustedes. Y a YouTube, ¿verdad? Porque YouTube nos está dando oportunidad. En otras épocas, cuando yo era más joven, salía en televisión, era solamente para ciertos tipos de personas. Yo estuve en grupos musicales, entonces nos invitaban a un programa de televisión a tocar únicamente, pero tuve una o dos veces hablando de Krishna en la televisión también, pero era muy difícil hablar por televisión. Ahora no, ahora uno nada más agarra, se afilia a YouTube, ¿verdad? Y sale hablando al mundo entero, porque antes la televisión nada más se manejaba en un país. Ahora resulta ser que esta información está por todo el mundo. Entonces son cosas que se pueden aprovechar para bien, ¿verdad? También hay personas que están aprovechando esto para mal, cada quien en su estado de conciencia. Entonces las personas que estamos en un proceso espiritual, lógicamente que nos interesa divulgar lo que hemos aprendido y aprender también de otros, porque uno está siempre escuchando y aprendiendo de otros a través de estos medios. Y agradecemos al Señor Supremo que es quien nos da esta facilidad, ¿verdad? Para que ahora uno pueda comunicarse con el mundo entero a través de solamente tocar un botón a través del celular. Bueno, nos despedimos con el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol.